Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Es posible encontrar la paz absoluta en solo 15 segundos? Demet Özdemir lo ha hecho, y la prueba está en sus stories de Instagram. Pero ojo, que aquí hay mucha más historia de la que parece. No es solo un vídeo de lluvia, es una declaración, un poema visual, y si me apuran, el mapa de su corazón en este momento. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro rincón de celebrities. Hoy no podemos empezar sin hablar de la última publicación que ha incendiado las redes, aunque en realidad sea una imagen de pura serenidad, la story de hije de nuestra querida Demet Özdemir. Os prometo que el título no hace justicia a la belleza, ni a la profundidad de lo que hemos visto. Porque, sí, Demet ha compartido un vídeo de su jardín bajo la lluvia, con piscina incluida, pero la atmósfera que ha creado es, sencillamente, mágica. Vamos a desgranar este momento, porque cada detalle cuenta. La escena que nos regala es una ventana a un día de otoño o invierno, de esos que invitan a quedarse en casa, acurrucado. La toma es desde dentro de su hogar, viendo la lluvia caer con una cadencia hipnótica sobre el cristal. ¿Y qué vemos fuera? Un jardín espectacular. No hablamos de un simple patio. Estamos ante un oasis de vegetación exuberante, con árboles y plantas de un verde intenso, que a pesar de la lluvia, rebosan vida. Y en el centro, el toque de color que lo cambia todo, una piscina de un turquesa precioso. El contraste entre el frío húmedo del exterior y la sensación de confort y calidez que proyecta el interior, donde intuimos que ella se encuentra, es fascinante. Es esa dualidad de sentirse a salvo mientras la naturaleza hace su trabajo, ese hije turco, si me lo permitís. Pero esperad, que hay un elemento visual que me tiene totalmente cautivado, y que me hace pensar si es una metáfora intencional. Esa esfera decorativa gigante de color naranja. Colocada estratégicamente en el jardín, con el fondo gris y verde, actúa como un punto focal de calidez. Es el sol que se esconde, o quizás una chispa de esperanza y alegría en medio de la melancolía que a veces trae la lluvia. En el mundo de Demet, donde todo se analiza, dudo que sea un mero adorno. Podría estar diciéndonos, incluso en la calma más profunda, sigo manteniendo mi fuego interior. Y aquí viene el golpe de gracia, lo que eleva este simple clip a la categoría de arte, la música. Demet no ha elegido un tema cualquiera. Ha optado por el icónico Yağmur, lluvia, del legendario grupo turco MFÖ, un clásico de finales de los 80. Menuda elección. Esta canción, con su tono melancólico, pero a la vez increíblemente esperanzador, encaja a la perfección. Es como si la lluvia estuviera lavando las penas, purificando el ambiente. Y aquí es donde la cosa se pone emocional, porque las letras son las protagonistas. La canción dice, y esto es clave, Yağmur, Yağmur, Yağmur /, Geri verecek buarlasan sevgimizi. Lluvia, lluvia, lluvia /, devolverá nuestro amor evaporado. Y también, sesizce silecek kibirimizi. Borrará silenciosamente nuestro orgullo. ¡Bum! ¿Lo veis? No es solo una canción de fondo. Es la banda sonora de un alma que busca la renovación, que pide una segunda oportunidad o que simplemente está disfrutando de un momento de introspección profunda. Conociendo los altibajos mediáticos que ha vivido últimamente, esta publicación se siente como un respiro, una pausa meditativa. Es su manera de decirnos, sin palabras directas, que la vida sigue, que la naturaleza cura y que está en un proceso de limpieza emocional. Lo vemos por las leyendas en turco en el vídeo, que replican la letra y refuerzan ese mensaje de purificación y reencuentro. Muchos en redes están especulando. ¿Es un mensaje para alguien en particular? ¿Está nostálgica por un amor pasado, o simplemente está celebrando la tranquilidad que ha encontrado en su hogar? Yo me inclino por lo segundo, pero con matices. Creo que Demet, la artista, ha utilizado este instante íntimo para conectar con la parte más poética de su audiencia. Nos está mostrando la belleza de la vulnerabilidad y la fuerza de la quietud. Es una estrella de televisión que nos permite ver la vida a través de su ventana, una vida que, incluso bajo la lluvia, tiene un jardín hermoso y una promesa de renovación. Es esa sinceridad no forzada lo que la hace tan magnética. En un mundo de stories llenas de filtros y ostentación, Demet nos regala un momento de auténtica paz. Y por eso, esta simple publicación es, en mi opinión, uno de los contenidos más ricos y genuinos que hemos visto esta semana.
Es la confirmación de que la verdadera belleza reside en la calma y en la poesía cotidiana. Y nuestra reina de la pantalla lo sabe muy bien. Y nuestra reina de la pantalla lo sabe muy bien. Y es que, pensadlo bien, la narrativa de la estrella de éxito que se refugia en la naturaleza no es nueva, pero en el caso de Demet cobra una dimensión especial por el contexto. Estamos hablando de una actriz que vive bajo el microscopio constante de la prensa del corazón. Cada gesto, cada like, cada story se amplifica a la enésima potencia. Por eso, verla compartir un momento tan íntimo y desprovisto de artificios, con el sonido de la lluvia como único testigo de la verdad, es un acto de valentía y, me atrevería a decir, una lección de cómo manejar la fama desde la serenidad. Nos está diciendo: aquí estoy con mi jardín, mi lluvia y mi música, y esto es lo único que importa ahora. Pero no nos engañemos, esto no es solo un vídeo. Es una jugada maestra de marketing emocional. Demet es una experta en comunicación no verbal, y esta publicación ha conseguido exactamente lo que buscaba: generar conversación, pero no sobre polémicas vacías, sino sobre sentimientos. Las redes están inundadas de mensajes de fans que se sienten identificados con esa búsqueda de paz, con esa necesidad de que la lluvia borre el orgullo o devuelva el amor. Esto crea una conexión más profunda y duradera con su audiencia que cualquier alfombra roja o cualquier exclusiva forzada. Ella no vende un producto, vende una emoción, una atmósfera. Además, hay un sutil guiño a la cultura turca que no podemos pasar por alto. La lluvia en la literatura y la música turcas a menudo se asocia con el uzun, un tipo de melancolía nostálgica, pero también con la limpieza y la esperanza. Al elegir a MFO, un grupo que representa la época dorada de la música pop-rock turca, Demet apela directamente a la memoria emocional colectiva de su país. Es una forma de anclarse en sus raíces, de decir: soy la artista global que veis, pero también soy la persona que escucha estos clásicos y valora la paz de su hogar en Estambul. Esto humaniza su figura de una manera potentísima. Y claro, las especulaciones sobre su vida amorosa no se han hecho esperar. Aunque yo crea que es un mensaje de paz personal, siempre hay quien lo interpreta como una indirecta, un dardo poético a su ex o una declaración a un nuevo amor. ¿Podría ser? En el mundo del corazón, todo es posible. Si la canción habla de devolver el amor evaporado, se refiere al amor de pareja, al amor propio o al amor de sus seguidores. Es la ambigüedad, mis queridos amigos, lo que mantiene viva la llama del cotilleo. Demet nos tira el anzuelo poético, y nos deja a nosotros, los fans y los periodistas, la tarea de intentar pescarle el significado exacto. Y eso, repito, es pura genialidad. Este vídeo, con su encuadre perfecto, su paleta de colores dominada por el turquesa de la piscina y el verde lavado por el gris, y esa nota naranja brillante, no es otra cosa que un cuadro viviente. Es la Demet Özdemir de 2025, madura, reflexiva, artística y dueña de su propia narrativa. La lluvia puede mojar el cristal de su ventana, pero su visión es más clara que nunca. Nos ha dado una dosis de belleza y tranquilidad que nos recuerda que incluso las celebrities más grandes necesitan, de vez en cuando, simplemente sentarse a escuchar la lluvia. Es un recordatorio de que la vida, como la canción, es cíclica. Después de la tormenta, siempre viene la renovación. Y estamos aquí para presenciarlo todo, cada story, cada pequeño poema visual que nos regale.